No tienen idea del librazo que es este. Hola lectores, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio en donde nos encanta hablar sobre algo que amamos y son los libros. Y en esta ocasión les traigo la reseña de un libro que yo lo vi por todos lados hace unos meses, lo vi en la fila de Guadalajara y que se vendió prácticamente como pan caliente. Y no me estoy refiriendo a Amanecer en la cosecha, que también es un gran libro y también merece un video aparte, pero me estoy refiriendo a La Guerra de la Amapola de R.F. Kuang. No tienen idea del calibre de historia que es este libro. Aquí se nos está contando la historia de Fan Orin, que es una huérfana de la Segunda Guerra del Opio y que vive en una de las localidades más pobres del imperio de Nikan y que prácticamente su vida ya está hecha. O sea, se va a casar pronto, va a tener hijos y va a seguir pues trabajando para sus padres adoptivos, que curiosamente son contrabandistas de opio. De alguna manera, Rin entiende que la única forma de poder salvarse de ese terrible futuro para ella es lograr entrar a la academia de Cinegar. Cinegar es esta academia en donde no solamente enseñan artes marciales y el arte de la guerra en general, sino también medicina y escritura y todo eso. O sea, es la escuela por excelencia, pero es muy difícil de entrar porque solamente permite entrar a cierta cantidad de personas y que es prácticamente la élite. O sea, tienes que ser extremadamente bueno en algo y en tu examen para poder entrar a esta escuela. Y ella, pues ni tarde ni perezosa, pues se pone a estudiar todo lo que puede, logra pasar el examen, se gana el lugar en Cinegar, pero pues aquí es donde empieza la verdadera travesía, la verdadera historia. Este libro está dividido en 3 partes. La primera nos está enseñando la vida de Rin dentro de Cinegar. Sus maestros, los compañeros, sus materias, lo que encuentra, el cómo ella va formándose una idea de lo que es el mundo y lo que muy posiblemente pasó con ella porque ella, al ser una huérfana de guerra, pues no tiene este pasado como muchos de sus compañeros que tienen el pasado familiar y de gran honor y todo. O sea, ella prácticamente está hasta en la parte de abajo de la cadena alimenticia, pero pues se empieza a abrir poco a poco el camino para llegar a ser una de las grandes estudiantes de Cinegar. También vemos a sus maestros, el cómo prácticamente ella se tiene que ganar el hecho de que le hagan caso, y es cosa que no me parece, no me gusta, pero que lamentablemente es algo que pasa todo el tiempo, porque vemos que tiene compañeros que pertenecen a familias opulentas o que hicieron un gran trabajo durante la guerra, destacaron muchísimo y ellos tienen grandes posibilidades de salir adelante, mientras que ella, al ser una huérfana de guerra, pues prácticamente la dejan relegada. Entonces eso es demasiado injusto y son cosas con las que ella tiene que luchar día a día para poder ser una de las mejores estudiantes de Cinegar, que al fin de cuentas lo es. La segunda parte es la guerra. Desde el inicio de la historia te están diciendo que el imperio de Nikan sí es muy fuerte, pero que todavía hay ciertas fricciones que tienen con la Federación de Mugen. Entonces llega el momento en el que estas relaciones pues prácticamente se fragmentan y es cuando el imperio es atacado por la Federación y pues ellos, por ser estudiantes de Cinegar, de estudiantes de guerra, pues tienen que ir al frente y poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido durante tantos años. El asunto aquí es de que Rin está en su 3er año, entonces pues como que mucha experiencia y muchos conocimientos no tiene. Sin embargo, pues esta personalidad tan aguerrida que ella tiene, que la caracteriza, pues entonces la hace no retroceder y estar en constante movimiento y apoyo para el imperio. Sin embargo, hay un suceso muy en específico en el que se dan cuenta que ella es muy especial. Entonces la ponen con un grupo de chamanes que utilizan pues el poder de los dioses para poder atacar más fácilmente. Entonces aquí te están diciendo que el imperio está utilizando a este grupo de personas como arma secreta para atacar más fácilmente. Sin embargo, lo siguen teniendo a todos ellos como muy relegados porque pues son los raritos. Entonces, es como ver prácticamente a Charles Xavier de X-Men con toda la escuela de los mutantes
siendo utilizados por el gobierno. Sin embargo, lo siguen teniendo ahí por si las dudas, porque ay no, guácala, tener contacto con ellos, algo así. Es también interesante ver esta interacción que tiene Rin con los Psique, que es el grupo así como se llama, y aparte también tratando de tener nuevamente esta interacción con el resto del ejército, porque ella al fin de cuentas estudió en Cinegar y por lo tanto la hace parte del ejército regular cuando tiene poderes especiales. Entonces es una muy buena interacción, es un muy buen conflicto interno que ella tiene y me gusta y creo que le da muchísimo sabor a la historia. Y la tercera parte es demasiado cruda, es la realidad de la guerra. Que en la guerra no nada más hay personas que ganan o pierden, no nada más hay buenos y malos, sino que qué pasa con todas las personas alrededor, los que se quedan en medio, los civiles. Entonces esta parte fue demasiado desgarradora, demasiado difícil de leer, demasiado visual y creo que es algo que normalmente no se cuenta en este tipo de historias. Siempre estamos viendo a los buenos y los malos, quién tiene la razón, cuál es la causa más justa y sin embargo siempre se quedan en silencio los civiles, las personas que se quedan en medio atrapadas en este conflicto y que no saben qué hacer porque aparte de todo los recursos financieros o materiales no les alcanzan lo suficientes como para poder salir de esa situación y tienen que aguantar lo más que puedan y de repente llegan situaciones como el capítulo 21. El capítulo 21 fue brutal y también de los últimos capítulos fue algo demasiado complicado de leer y sin embargo lo hace de una manera tan magistral, con tanto tacto que sí puedes estar llorando del coraje, de la impotencia, de la desesperación, pero también dices qué bueno que hay escritoras como ella que deciden visibilizar ciertas cuestiones que para otros dicen mejor lo dejo de ladito y por eso y muchísimas otras cosas más, creo que este libro es una auténtica joya. Ahora, en la parte histórica, la autora ha dicho en varias ocasiones que se inspiró en algunos sucesos históricos que pasaron en China principalmente y, pues por obvias razones, en el título se encuentra las guerras del opio. Estas fueron dos que se llevaron a cabo en el siglo XIX. La primera fue el Imperio Chino en ese momento contra el Imperio Británico, que fue de 1839 a 1842. Y lo que pasó aquí fue que el Imperio Chino, en aras de encontrar la mejor manera de prohibir el uso del opio, pues se les ocurrió la genial idea pues de desaparecer todas las reservas de opio del Imperio Británico y que pues aquí también implicó la destrucción de varios buques, por lo que el Imperio Británico buscó la guerra y buscó la reparación monetaria de todo, tanto el cargamento como de las naves. Entonces pues aquí se suscitó este pequeño conflicto bélico. Y la Segunda Guerra del Opio fue de 1856 a 1860, en la que también se vio involucrada Francia y en la que finalmente pues China terminó legalizando el uso del opio. Tanto Francia como Gran Bretaña pues tenían una superioridad armamentista y tecnológica que obviamente pues China no poseía, entonces pues valió sorbete esa situación y por eso pues China tuvo que doblar las manitas en ese aspecto. Otra fuente de inspiración para la creación de esta historia fue la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que fue de 1936 a 1945, porque a principios del siglo XX Japón invade Manchuria, se destituye al emperador y forman como el imperio de Manchukuo. ¿Sí, verdad? ¿Manchukuo? Bueno. El chiste es de que a este emperador lo ponen en esta parte de Manchuria y ahí pues también empieza otra guerra interna, es una guerra civil prácticamente, porque los chinos están buscando su liberación del Imperio japonés poco antes de que el Imperio japonés decida entrar a la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor. Entonces es también esa otra parte que decide R.F. Kuang tomar como inspiración para esta historia. Y el tercer hecho histórico en el que se inspiró la autora y que lamentablemente es uno de los hechos más terroríficos, inhumanos de la historia de la humanidad, es la masacre de Nanjing. Es que no hay palabras para describir esto porque realmente no había ninguna justificación para llevar a cabo esto. O sea, literalmente el ejército japonés el 13 de diciembre de 1937 empezó a acabar prácticamente con toda esta localidad y fueron días
días en donde hicieron una cantidad inhumana de atrocidades en contra de hombres, mujeres, niños, animales, y que lamentablemente no fue un hecho aislado. Entonces la autora lo narra aquí de una manera brutal. Yo lloré, llegó ese momento en el que yo sentía un nudo en la garganta a medida que iba leyendo, y yo decía, ¿cómo es posible que las personas pudieran hacer ese tipo de hechos en la vida real? Y lamentablemente la historia de la humanidad está plagada de este tipo de situaciones. Y qué valentía que una autora con el renombre de R.F. Kuang decidiera escribir sobre estos hechos de la manera en que lo hizo. Yo lloré, pero le agradecí porque este tipo de hechos yo no los conocía. No nada más las guerras más crueles fueron las que se llevaron en Europa, no. También China tiene una gran historia que no ha sido contada y que gracias a libros como este podemos investigar un poco más. Este libro es parte de una trilogía. El primero es La Guerra de la Amapola. El segundo es La República del Dragón. El tercero es Dios en Llamas. Y la verdad es de que los 3 libros son de este calibre, son casi 700 páginas de cada libro y no se siente. Realmente estos libros son una belleza por donde los mires, desde los cantos de colores, cada uno tiene un canto diferente. El cubrepolvo, la sobreportada está hermosa, pero vean esto, me encantó. O sea, el fénix aquí, todo es divino. Y en la parte interna aquí los capítulos tienen como esta parte, una imagen así que simula como el fuego, como el humo de algo que se acaba de quemar. Y vean, es una auténtica belleza. Es una delicia conocer este tipo de historias porque te hacen investigar más y más. Y yo no había leído absolutamente nada de la autora, la misma autora que escribió Amarilla y escribió Babel, y yo sé que esos libros también son un bestseller y que son una auténtica bomba, pero yo agradezco muchísimo haberla conocido con esta historia porque reafirmo mi amor por los libros de novela histórica, que si bien esto es una ficción que también está combinada con fantasía, no deja de ser un relato histórico, porque la autora quiso transmitirnos un poco de la historia de China, de un país que ha estado por muchísimos años hermético y que o por lo menos yo tengo muchísima curiosidad por conocer. Entonces sí o sí tienen que leer esta joya. Y bueno, si llegaron hasta acá, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que hayan escuchado y que realmente les haya gustado e incentivado el leer esta gran historia. Les agradecería muchísimo un like, un comentario, el compartir este video con alguien más, que en comentarios me pongan si ya lo leyeron o no, si sí ya lo leyeron, qué parte les gustó, cuál fue su personaje favorito, si quieren leer más de la autora o algún otro libro que ustedes me recomienden. Todos sus comentarios son bienvenidos y sin más me despido esperando que tengan un gran día. Bye.